Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta sencilla ceremonia, pero de gran trascendencia humana, espiritual y en el ser que todos somos. Muchísimas gracias por estar conectados, por estar participando, por compartir, por enriquecer el proceso. Bien, ustedes tienen la palabra. Adelante. Constantino, adelante. Buenos días, muy honorable maestro. Buenos días a todos los presentes, maestro. La semana pasada le pregunté, o hace más, me parece, sobre el quinto grado que camina sobre las aguas, pero el sexto grado ya no está caminando sobre las aguas, ya va más arriba. ¿Qué simboliza esto? Bueno, lo voy a explicar de acuerdo a la tradición que viene el nombre de Arhat. Los Arhat son los reflejos del Buda. Es la luna que refleja la luz del sol. Es quien forma directa, emana o conduce una conexión hacia la fuente, hacia la luz. Llámele Cristo, llámele Buda, llámele de otras maneras. No hay, o Meteot, etcétera. Entonces, esa es la misión del Arhat. Es un grado místico y tiene conexión con la preservación ya no de un grupo, comunidad, sino todo el planeta. Es otro tipo de trabajo. El venerable Satarhat lo relacionaba con los Paramahansas, aquellos que ya emprenden el vuelo de retorno a la fuente. Es el cisne que ya no está en el agua, sino que vuela y que representa los tres aspectos como reflejo. El Satarhat tiene la prueba de creerse más que su maestro en el sentido de que empieza a alterar la enseñanza. Posiblemente nunca lo acepte, pero no. O un Satarhat transmite la enseñanza directa, pero como reflejo. Es lo mismo que la luna. Está vinculado a la luna. La luna es un útero protector y gestador de la vida en todas sus manifestaciones, que no olvida y en ese campo de formas nos da las referencias de las posibilidades del ser o nos genera apegos hacia las cosas más de forma y no tanto de fondo, menos a lo esencial y más a lo sustancial. La luna, como dicen los budistas, tiene sus espejismos naturales. Puedes confundir la luna que está en el cielo con la luna que está en el lago. No sé si los han visto a veces una luna reflejada sí, a veces en el mundo de los sentimientos. Parecería que la luna no está en el cielo, que está sobre un lago. La luna está variando y en esas variaciones da posibilidades de la vida o simplemente no sabe lo que quiere, etcétera, etcétera. No es un grado sencillo y la historia que hemos visto no ha sido fácil para aquellos que pasan por ahí mantenerse solos, centrados en ser un vehículo de reflejo de la luz superior del sol. Fíjense cómo en el caso de los apóstoles, que son 12, los 12 arhats, que en el budismo se cuentan, creo que son cuarenta y tantos arhats.
pero el maestre deja 12 arhat, son los 12 discípulos, son los 12 signos del zodiaco, son reflejos del sol, no son el sol, son posibilidades de expresión de la vida del sol ligada a la tierra, a las formas, pero no es directamente el sol. Bueno, son algunos aspectos que le podría dar para que siga investigando, para cuando llegue a Satar Hat usted mismo lo descubra. Un Sachela ya está trabajando su Arhat, tratar de ser el reflejo más directo y claro de lo que ha recibido y recibe, sin deformaciones, sin apegos, sin emociones directamente vinculadas. Y ahora, recuerde que hay tres niveles de expresión de los grados. El somático, que es de una organización, el aerosómico, que es una forma de ir transformando la conciencia, aquel que sigue trabajando y sacando algo más de sí mismo. Y por otro lado está el neumático, que es ya la conexión directa o la esencia misma de la fuente, de la luz del Cristo. Recuerden que Christus significa ungido en la luz. Se hace mucho la personificación del Cristo, pero no al estado de conciencia del Cristo, en el Cristo, l- cuando alguien logra confiar indefinida e ilimitadamente en la fuente y se haga tu voluntad, hijo mío. Llegar a decirlo en toda su envergadura, eso no es nada sencillo. Hay que estar dispuesto a morir. En la personalidad de eso se encarga el mundo, darte duro, para ver si sigues defendiendo la imagen y no sigues trabajando sobre ti mismo. Te distraes. Pero bueno, son aspectos de la vida, aspectos del camino, aspectos de la riqueza y de los peligros o pruebas naturales para trascender las limitaciones o a quedarte atorado en ellas. ¿Alguien más o algo más que quisieran compartir? Adelante. Gracias, Bueno, maestro. Entonces, es difícil Sí, cristalizar. pues sí, ser un cristal requiere una alta presión y volverte inquebrantable, que no te fragmente. Muy amable, gracias. Se sigo los morados. Muy bien, sí, así es. El cristal tiene esa característica que seguramente le llamó la atención mucho a los sabios de su tiempo, a los observadores, a los prudentes. Y era que si tú vas a una mina de carbón, todo el cristal de carbono, pues va a ser puro polvadera, puro polvito, que no pega nada con nada, o se pega a todos lados. Los apegos, el carbón representa los apegos, te pegas a todo. Ustedes empiezan a manchar de carbón algo y ¿cuándo acabas? Es muy complicado. Bueno, y eso, pero con la historia de haber sido sometido a una altísima presión, estoy hablando de las presiones que vienen del centro de la Tierra, en las gases y en todo eso, se convirtió en algo completamente, en vez de negro, transparente, translúcido, con formas, con lados, pero muy difícil de quebrantar. Si le quitas el carbón que tiene alrededor, que no se cristalizó, es fácil, ¿sí? Se lija ya. Pero quitar las moléculas
que están perfectamente diseñadas en hexágonos y en triángulos, en toda su forma, caramba, los hace inquebrantables. Quebrar un diamante que no tenga impurezas o pequeños vestigios de otras cosas, de carbono, de otras cosas, no es fácil encontrarlo, pero sí existe. Las minas de cristales de carbón, llamadas diamantes, o con figura diamantina. Ujú. Entonces, ese contraste entre el carbón y el cristal, el plomo y el oro, entre la ausencia de luz reflejada y la transparencia transmitida, pues ahí está el misterio del cristal y del Cristo. Decía el venerable Satarjat que todo el camino de la conciencia se vincula entre el cristal y el Cristo. Pero seguramente llamó la atención. Como también llamaba la atención la arena sílica y los vidrios, diferentes colores de vidrios, cuando se le añadían diferentes tipos de elementos químicos, el magnesio, el manganeso, etcétera, etcétera. Daban colores, pero la característica del carbono de cristal es que es transparente, translúcido. Así pues, debe ser un día nuestra conciencia, o por lo menos en esa dirección. ¿Alguien más? Adelante, Ana. Buenos días, maestro. Buenos días a todos. Yo quería hoy compartirle y preguntar. En el camino ese de la conciencia, del cristal al Cristo, es un proceso muy largo, al menos yo lo experimento así, ¿no? Quizá otros vayan más deprisa, ¿no? Pero el carbono necesita mucho tiempo, ¿no? Para convertirse en cristal. Entonces, en ese proceso, una orden iniciática que recoge la sagrada tradición nos da mucha seguridad, por lo menos a mí me aporta orden y, y una cierta, si no garantía, porque depende del trabajo individualmente de cada uno, sí una cierta seguridad para no correr riesgos, como decía usted antes de ayer o ayer. Entonces yo le quería compartir que cuando a mí me propusieron entrar a las escuelas preiniciáticas, pues era uno de los personas de aquí de Donosti, de San Sebastián, ¿no? Jesús, y me dijo, hay muchos caminos para llegar arriba, hay muchos caminos, pero nosotros ofrecemos el camino de la tradición iniciática, porque hay más garantías, hay menos riesgos, ¿no? De perderse. Y ahora estoy viendo cuando nos llegan personas de otras líneas o de otras inspiraciones, ¿no? Que al final nos diferenciamos en el lenguaje, pero caminamos hacia lo mismo y se utiliza ya la unidad en la diversidad, el camino de la fraternidad, por todas partes. Pero sigo viendo mucha dispersión en este supermercado espiritual de la New Age, ¿no? Y a mí me afianzo más en este método, este trabajo, esta propuesta del maestro de la Ferrier que empezó a materializar el hermano mayor y usted sigue, ¿no? Eso me da garantía. Entonces le quería preguntar hoy, ¿dónde está el límite entre quedarnos un poquito rígidos en seguir un método o abrirnos tanto, tanto, tanto que nos dispersemos y se diluya esta enseñanza de la sagrada tradición? Ese La límite. sagrada tradición no se preocupe que se cuida sola. Es lo que es en base a leyes eternas y universales. Y el que lo capte, bien, y el que no, sigue ahí. No va a desaparecer. Segundo,
seguir una enseñanza tiene el riesgo de convertirse en doctrina y dogma y A eso me dejar de refería. ser la fuente directa de la vida. Ujú. Pero entrar directamente a la fuente de la vida a veces es muy complicado porque no hay un modelo, una referencia de alguien que lo haya vivido. Por eso los budistas hablan de tres joyas para entender y realizar la enseñanza, pero no solo es lo que está escrito o se dice, que es el primer aspecto, el Dharma. Dharma significa enseñanza, significa ser, significa estar, significa camino, significa muchas cosas. La palabra Dharma es muy amplia y sin embargo es el mismo señalamiento, lo auténtico, lo verdadero. Yo soy el camino, la verdad y la vida es lo que significa el Dharma. El Shanga, que esa enseñanza, no las opiniones personales, que mucha gente anda confundida con eso de la colegiatura. Yo voy a dar mi aportación personal. Eso no es un sangha. El sangha es el que sigue una comunidad espiritual, es el quien sigue una enseñanza y tiene la expresión de quienes le entienden y no le entienden, quienes le expresan de una manera y le expresan de otra. Y entre todos tienen la referencia del Dharma. Pierden el Dharma, el Sangha ya no tiene sentido. Se vuelve caos democrático o anarquista, cualquiera de los dos. Que creen que la mayoría de votos tiene la razón, pues no. La mayoría de votos es nada más un acuerdo para intentar ver si es cierto o no es cierto lo que se dice. Para eso sirve la, ¿sí? ¿Para qué sirve la tanta discursos de políticos? Para luego ver si sus compromisos los cumple o no. ¿O para qué sirve? Pero el hecho de que los diga, las promesas no quiere decir que la vaya a cumplir. También en el Gran Sendero es muy parecido. ¿Cuánta gente no he visto que habla preciosidades y a la mera hora no? Promesas. Hay una canción, por cierto, promesas y promesas y nada y nada. Muy bien. Entonces, y aparte entonces está el Dharma, el Sangha o comunidad que guarda esa enseñanza en su riqueza y en sus posibilidades y no en opiniones personales. El Sangha, si no tiene el Dharma, está perdido. Y eso es lo que yo he visto ahorita en varias organizaciones por las que he transitado. Se ha perdido el Dharma. La enseñanza es eterna, pero pues la captamos o no la captamos. Perdemos el Dharma, perdemos el Sangha. Pero dan la otra gran opción, el Buda. Dharma, Sangha o Sangha, Buda. Y el Buda es el que ha realizado el camino. Pregúntale, síguelo. Pero no todos los días te vas a encontrar un Buda, alguien que tenga esa luz. Pero no crees que va a ser arrollador. Muy poco lo van a captar. Uno piensa que el Cristo era arrollador, ¿no? Y aparte, como por ahí alguien dijo, era muy guapo. Pues, quién sabe. Tiene que haber sido muy guapo. ¿Ah? Pues miren, nada más lo siguieron 12 y medio medio, porque no le acabaron de entender las enseñanzas, tenía mucho miedo antes, hasta que no les llegó el Pentecostés, la transformación interna. No apareció nada. Entonces a Jesús no le hacían, a la gente le convenía porque era un curandero gratuito, de altísimo nivel, pero no le entendía su enseñanza. O sí, había gente que la presentía.
como aquella del alabastro que lloraba y que le limpiaba con sus cabellos. Sentía algo muy profundo, un amor muy profundo, humano y divino. Por eso hizo ese acto de los pies. Pero este concepto y esa tríada del budismo son las tres joyas y hay que estarlas practicando. Seguir aprendiendo de la enseñanza de la tradición, que no es fácil de captar, hay que partir de ello. Por eso se es discípulo. Y el discípulo no condiciona al maestro, sino no es discípulo o discípula. El Sangha tiene que tener como eje de trabajo el Dharma y los ejemplos vivos de lo que es y lo que no es esa enseñanza o ese Dharma. En la comunidad te das cuenta quién habla más y quién hace menos, y quién hace y sin hablar tanto. Se transmite eso. Y al final, si ves a alguien que ha encontrado esa luz, síguelo, pero que no haga crueldades, que no haga maledicencias, que no haga mentiras, que no haga manipulaciones, porque entonces de Buda no tiene nada. Tiene conocimientos, pero muy poca realización. Así es el juego. Dentro del camino, unos, como dice la canción mexicana de niños, los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán tras, tras, tras. Hay gente que ya no quiere subir la montaña, no quiere hacer esfuerzos y entonces se queda rezagado con el peligro de quedarse solo o con el peligro de quedarse en una comunidad que no tiene ni idea cómo subir a la montaña. Es muy romántico decir que todos los caminos llegan a la cima. Se me hace romántico, idealista, pero en los hechos yo no lo he visto así. Muchos pueden conocer la enseñanza del Cristo, pero ¿cuántos realmente la muestran en sus vidas? Eso es otra cosa. Entonces, yo eso no. Si uno ha subido algunas montañas, sabe que hay montañas que se suben por una avenida grande y luego se pierde la avenida y ya no sabes para dónde jalar. Sabes que si te agarra a oscuras y en niebla, te puedes ir por la barranca si no sabes el camino. Porque hay caminos de todo en la montaña. Hay caminos que hacen las bajadas de agua, hay caminos que hacen las hormigas, hay caminos que, pues, otros que pasaron por aquí y nunca regresaron porque agarraron un mal camino y está siguiendo un camino que es malo. ¿Cómo sabes que el camino es el correcto y el justo? Por sus resultados. Cuando encuentres a un Buda de esa tradición, porque el Buda no es una persona, es una tradición, un linaje, pregúntale acerca del Dharma y te dará una dimensión diferente. Pregúntale acerca del Sangha y de la riqueza y te dará una opinión muy amplia por experiencias de lo que es y lo que no es. Y además, el Buda, con su propio ejemplo y en silencio, puede enseñarte más que muchos libros, pero no te encontrarás un Buda todos los días de ese linaje. Y no ponte a comparar quién es más grande, eso es lo de menos. Lo importante es que está conectado a la fuente. Y por eso los linajes es una relación de maestro a discípulo, y ese maestro a la vez es discípulo de otro gran maestro y así. Es el linaje de la tradición iniciática. Pero se habla con mucha soltura de tradición iniciática y se muestra lo contrario. Lo primero que pide la tradición iniciática es desapégate. Por eso, ya para terminar, el maestro Sun, porque es el único escrito que él tiene como tal, dice que esa linaje, esa comunidad de luz, o Agartha Shanga, del gran esplendor, es
una corriente de conciencias liberadas. No lo circunscribe a una doctrina, no lo circunscribe a una comunidad, organización, que tenga todas las buenas intenciones, pero no ha realizado lo que predica. ¿Sí? Es más, corre, maltrata a quienes le hacen la competencia, es una lucha por el poder. Y bueno, las historias están ahí. Dharma, Buddha, Shanga son las joyas, son las referencias del trabajo del discipulado. El Buda nunca te va a pedir que lo sigas, pero si lo quieres seguir, te pide que dejes todo. Y especialmente tus conceptos, tus sentimientos atrás, porque habrá nuevos sentimientos y nuevos pensamientos más claros más adelante. Si te quedas con lo de atrás, te quedas fijo, como con estatua de sal, te quedas petrificado. No digo cristalizado, digo petrificado, aclarando, como piedra. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta atención, la oportunidad de tener reflexiones que yo mismo también, si esto no lo voy repasando, reasimilando, rebuscando, reencontrando, resignificando, pues yo mismo, mis palabras se volverían huecas. Entonces no se lo recomiendo. Sigan el camino, pero en la vida. Pero no olviden, hay una enseñanza. Y hay una comunidad que te va a enseñar lo que no se debe hacer y lo que se debe hacer. Pero al final el Buda solo te señalará el camino, te orientará, te advertirá y te recomendará. Pero tú tienes que caminar. Muchísimas gracias, que pasen un bonito día. Hoy es miércoles, todo el día. Pero no importa, porque el nombre de miércoles lo hace como un día igual a muchos miércoles. No, hoy es un día que nunca se volverá a repetir. Aprovéchenlo al máximo. Paz. Gracias, maestro. Muchas gracias. Gracias, muy honorable. Buenos días a todos mis hermanos. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Saludos. Abrazos a todos. Hola, Gis. Bonito día a todos. Mandé. Qué gusto escuchar. Hola, Maya. Sí, ¿Te alisaste saludos el a pelo todos. o lo traes mojado? Lo traigo mojado. Ah, también los pollitos se ven así, ¿verdad? Como pollo mojado, remojado. Ándele. Pero date una sacudidita y a bailar para que... Muy bien. Un abrazo a todos y muchas gracias por su Abrazo.